Hola, ¿qué tal mis queridos Balúes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Como ustedes saben, el día de hoy ha llegado la cita. El día de hoy vamos a hacer la lectura de cartas. Para las personas que no lo sepan, yo el año pasado fui a hacerme una lectura de cartas. Las cartas me dijeron cosas que fueron muy sorprendentes para mí en aquel momento. Sin embargo, yo no lo creía hasta que sucedió en aquel momento. Ya una vez que sucedió, fue un gran shock para mí. Entonces quiero ver qué me depara el futuro este año. ¿Qué me deparan las cartas de este año? Así que vamos para allá, no nos tenemos que desplazar mucho, entonces vámonos directamente para allá. Ahorita ustedes ya verán cuando estemos allá. Entonces vamos por ello. Estamos aquí en la lectura con nuestra amiga Lucy. Ella nos va a hacer primero una lectura en general y ya después le vamos a hacer unas cuantas preguntas para ver qué es lo que dicen las cartas. Así que vamos a empezar con esto. Mira, de estas escoge una. Una. Sí, la que quieres. Ok. Esta. Ok. Mira, esta carta de aquí básicamente va a hablar de ti y las cartas alrededor representan como básicamente cuestiones que hay en tu vida. Okay. Entonces yo te voy a explicar qué significa cada una y qué es lo que significan todas juntas. Sí. Mira, estas son tus cartas. Esta carta de aquí está muy vinculada a la idea como de atadura. Entonces, en este caso habla mucho de estabilidad. Y digamos que en cuestiones como que personales, a veces representa a una persona que, ya sea que está como muy encadenada un poco a la rutina, okay, o que tiene como esta, digamos, una cuestión importante con el orden. Entonces, en tu caso, digamos que es algo que tendrías que checar. O sea, no obsesivamente, pero sí tienes que tratar de darle como forma, más o menos a tu día a día. Digamos que no improvisar tanto, sino tratar de tener algún como que esquema básico, al menos, de cómo haces las cosas. Okay. Esta carta de aquí está muy relacionada con la idea de compromiso y en general de cosas como, digamos, sólidas. Esta básicamente representa sentimientos e intuición. Esta, digamos, que habla mucho de comunicación, entonces puede referirse a similitudes como grupos de amigos, por ejemplo, o puede hablar igual de cuestiones como muy relacionadas como con los malentendidos. Okay. Y esta carta de aquí básicamente representa cuestiones como, digamos, confusas. Entonces, puede hablar de cosas en general, pueden ser sobre el presente, pueden ser mucho sobre el futuro. En cuestiones amorosas, digamos que tus cartas sí hablan como de la necesidad de solidez, porque te digo, está esta carta que representa mucho cuestiones como de calma y todo. Entonces, digamos que aquí la solidez se da mucho a través como del autoconocimiento, o sea, necesitas como que conocerte un poco más en este ámbito, más que nada porque esta carta, te digo, puede hablar de malentendidos. Entonces, a veces habla de relaciones en las que, digamos que las cosas se dan y realmente no sabes cómo a dónde están yendo. Entonces, en este aspecto sí sería más importante que trates de conocerte tú antes de como tal comenzar algo, o si ya tienes pareja, antes de hacer como que algún cambio en la relación o empezar algún proyecto, trata de analizar realmente, pues digamos, tu perspectiva del asunto. Luego, en cuestiones relacionadas con la escuela o el trabajo, básicamente tus cartas igual hablan mucho de solidez y todo, pero digamos que en este caso como que sí tienes que tratar de separar un poco más lo personal de lo profesional, digamos. Sí. O sea, hay como en tus cartas se habla mucho, te digo de esto, que por ejemplo pueden ser grupos de amigos, entonces puede referirse a gente con la que interactúas y todo, y a lo mejor de alguna manera como que eso te sobrepasa a nivel de responsabilidades. O sea, como que primero atiendes a lo mejor a tus amigos, o haciendo equipos no quieres tratar con gente nueva, cosas así. Entonces, digamos que en este sentido no es malo específicamente, pero básicamente tratar como de salir un poco de esa zona de confort sí te puede como que ayudar a crecer bastante, o sea, conocer gente nueva, tomar más riesgos, digamos que no estar solo tan atado a esta cuestión de que tienes ganas o no tienes ganas de hacer, sino intentar ser un poco más, te digo, como salirte un poco de esta área. Ajá, exactamente. En cuestiones relacionadas con tu dinero, básicamente sí hay solidez, pero como que el rumbo es confuso, porque te digo, aparece esta cuestión mucho de las personas. Entonces, en este caso, digamos que hay como
pues como te digo, dudas Sí. del rumbo que va a tener tu dinero. Entonces, en este caso, si quisieras como que comenzar algún negocio, un proyecto o algo así, te va a ir mejor si sigues como que tu instinto, o sea, las ideas que tienes, que en todo caso como que, digamos, escuchar a otras personas. O sea, como que seguir tus ideas te va a resultar mejor que seguir a otros. Entonces, igual, en este caso, si vas a comenzar algo, trata de tomar como un poco más el riesgo. Ok. Básicamente porque es una idea que tiene como mucho potencial Sí. por ahí. Lo único es que sí te podría desencadenar, ciertos como conflictos con personas, sobre todo si lo llevas a cabo con amigos o familiares, sí puede que haya diferencias ahí. Entonces, trato de separar muy bien, te digo, lo profesional de lo personal. Y luego en cuestiones relacionadas con tu salud, básicamente esta carta es algo bueno porque representa como que una buena salud y todo, pero como que sí hay más necesidad, digamos, de comprometerte contigo mismo. O sea, si por ejemplo te enfermas de algo y empiezas un tratamiento, tienes que tratar de darle realmente seguimiento. Ajá, o sea, no dejarlo ahí a la mitad de que ya me siento bien, no importa, sino genuinamente terminarlo. Entonces te digo, como que en general tus cartas se resumen a eso, cuestiones como mucho de compromiso. Ajá. Entonces, por de la mayor parte, todo es estabilidad. Pues sí, solamente te digo, necesitas separar lo personal de lo profesional. Okay. Pero sí, vas bien, básicamente. Ok. Bueno, ahora quiero hacer otra pregunta. Ok. Estoy intentando concretar un viaje para, no sé si sea para finales de este año. Ajá. O para finales del próximo. Okay. Pero ¿se podrá realizar este viaje? Okay. Ok, escoge una también. Ok. Estoy. Ok, mira, igual la primera carta es algo como que muy, digamos, algo muy importante, algo que tienes que tener en cuenta. Y las demás cartas ya hablan como del contexto. Entonces, te voy a explicar qué significan y ya, así, básicamente es como que un sí o un no. Sí. Ok, mira, esta carta de aquí de inicio representa como abundancia y en general cosas que se dan en mucha medida. Entonces, digamos que te va a traer muchos gastos. O sea, a lo largo del proceso sí vas a tener que, digamos, destinar muchos recursos a esto. No solo dinero, sino, por ejemplo, tiempo, a lo mejor vas a necesitar ayuda, este tipo de cosas. Esta carta de aquí está muy relacionada, digamos, con ideas como, por ejemplo, trámites, de cuestiones como básicamente tediosas. Esta carta de aquí se relaciona mucho con prioridades. Entonces, a veces representa algo que puede ser como que engañoso. Esta carta de aquí, digamos que habla como del pasado y habla como un poco del karma, entonces representa una especie de carga. Y esta carta de aquí habla igual de compromiso, representa solidez. Entonces, digamos que es probable que sí se haga porque está la carta que te digo, representa abundancia y todo esto, pero la cuestión aquí es que sí te va a traer muchos inconvenientes. O sea, el proceso no va a ser tan fácil como quizás lo estás pensando. No va a salir tan bien porque probablemente o tengas que completar, digamos, alguna cuestión durante este tiempo, ya sé que dejaste, igual te digo, puede ser un trámite pendiente, algo que tengas que pagar, un lugar en donde tengas que estar, pero sí te va a dificultar un poco como que planear esta cuestión. Igual esta carta te digo, se relaciona mucho con lo engañoso y está como con una especie de carga. Entonces, digamos que aquí sí es muy importante la forma en la que lo planifiques, porque van a salir como que, digamos, inconvenientes medio difíciles ahí, sobre todo por las cuestiones que te digo, compromisos que hayas adquirido con otras personas. Es probable que durante ese tiempo se te junten. Entonces, aquí sí tendrías que, yo te recomiendo que de antemano como que anticipes que por esas fechas vas a estar ocupado y cosas así, porque si no avisas, seguramente sí vas a terminar como que peleado con alguien. Ajá. Entonces, te digo, es probable que sí se haga, pero te recomiendo que trates de, o sea, como de planear mejor, trata de tomarte más tiempo para revisar los detalles, porque sí va a ser algo un poco, digamos, un poco complicado cuando se vayan acercando las fechas, sí. Sobre todo con las personas, o sea, avisa que vas a estar ocupado. Ok. Oye, qué fuerte. Pero bueno, ahí estaremos. Si
el destino nos los permite, ahí estaremos en ese viaje. Otra cosa que quisiera yo preguntar. Hace poco tiempo sucedió algo en cuestión familiar que vino a ponernos un poco a prueba. Okay. Quiero saber si esta situación de alguna u otra forma ya está resuelta, se va a resolver o van a seguir habiendo problemas con respecto a todo esto que pasa. Okay. Después viene, pasa más tiempo, el sacerdote se va y vienen a visitar. Porque la verdad es que esta situación sí nos vino a poner muy como que nos vino a mover muchos planes, nos vino a cancelar muchas cosas. Entonces, sí quisiera yo saber. Sí. Pues mira, esta carta de aquí está muy relacionada con ideas como de expectativas, de sueños, entonces en este caso digamos que no creo que esté resuelta del todo, honestamente, porque las personas involucradas como que tenían ideas diferentes de lo que iba a suceder con esta situación, entonces digamos que todavía están como en un momento en el que están como que esperando a ver qué pasa, o sea, como que acá hay algún cambio por ahí, entonces terminada, pues no. Esta carta de aquí se relaciona mucho con cuestiones, digamos, ligadas a, pues mucho como a lo nocturno, entonces a veces habla, por ejemplo, de la necesidad de descanso, habla de melancolía, habla mucho del pasado, digamos. Esta carta señala como alguna especie de problema, entonces, pues digamos que sí es algo que básicamente tienes que tener en cuenta. Esta carta de aquí representa cuestiones como relacionadas al crecimiento y esta carta de aquí habla mucho de abundancia, entonces, digamos que aquí la cosa es que va a tardar un rato, o sea, no creo que sea ya el final del asunto, porque esta carta, te digo, puede indicar problemas por ahí, entonces a veces hay problemas, digamos, nuevos entre las personas involucradas, o sea, son cosas chiquitas que detonan el problema anterior, entonces como que se vuelve a destapar. Digamos que puede ser un poco cíclico, o sea, de que esto ya finalizó, pero ocurre algo y se desentierra, entonces, digamos que es algo que probablemente, o sea, llegue un poco como de manera intermitente. Igual estas cartas de aquí, te digo, representan como que crecimiento y esta carta representa pues esto que te digo de la abundancia, entonces digamos que es un problema que a la larga va a traer como una nueva oportunidad, sobre todo entre las personas que están como que involucradas, probablemente traiga como alguna nueva oportunidad, ya sea de relacionarse o como de ver las cosas o manejar la situación, entonces de alguna forma lo bueno de esto es que va a llevar un poco más como que digamos que de alguna forma va a acercar a la familia, pero sí, digamos que es como del modo difícil, o sea, es un acercamiento como muy a la fuerza, entonces probablemente, te digo, sea algo que tarde todavía en resolverse. Entonces, sí, o sea, yo te recomendaría que trates como de tener mucha paciencia, más que nada porque es algo, te digo, como que no lo va a olvidar, o sea, a la gente no se le va a olvidar de buenas a primeras. Entonces, sí necesitas como que mucha paciencia, tomar puntos de vista distintos, o sea, como estarle dando como que, más que nada como que vueltas al problema por ahí, para encontrar como nuevas perspectivas o nuevas ideas, porque probablemente, te digo, como que los problemas chiquitos van a estar como que volviendo, o sea, como que los estragos sí van a quedarse pues un rato. Ok. Ay, qué fuerte. Tenía otra pregunta, pero no recuerdo de qué era. No recuerdo qué era, pero tenía otra pregunta. Creo que era en cuestión de pareja. Ok. Pero creo que ya me lo habías dicho. Pero bueno, vamos a hacerlo de cuestión de pareja. ¿Quieres saber con una pareja actual o tu situación amorosa en general? Pues en general, porque no tengo pareja. Ok. Entonces, pues creo que más que nada sería en general. A ver, escoge una. Ok. Esta. Ok.
Ok. Mira, esa carta de aquí representa mucho cuestiones como de carácter, entonces habla básicamente de un carácter fuerte, entonces se relaciona mucho a la idea como de confianza, digamos que habla mucho de llevar las riendas del asunto, entonces aquí básicamente como que no es buena idea que se lo encargues al destino, porque digamos que necesitas tomar como más control tanto de ti como de las situaciones, o sea, no dejar tanto como que quedarte a la espera de que a ver qué pasa o a ver qué me dice o así, sino intentar tú como que digamos llevar las cosas básicamente a la conclusión que quieres. Esta carta de aquí está muy vinculada, te digo, al pasado y un poco como a esta cuestión de la reflexión y del análisis, pero digamos que está como muy visto desde la melancolía, entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. Esta carta de aquí habla de protección y en general como digamos igual se relaciona un poco con esta idea de fuerza, pero te digo, es como más desde la protección, desde la responsabilidad. Esta carta de aquí más que nada representa igual generosidad, abundancia, y esta carta de aquí representa como la llegada de algo. Entonces, cuestiones amorosas, tus cartas hablan como sí de la llegada de oportunidades, porque te digo, hay sentimientos, entonces probablemente con alguna persona por ahí pues como que va a haber este acercamiento o esta como, digamos que la situación como que es propicia para que algo se dé, porque están como que los sentimientos, están como que las condiciones y todo, pero la cuestión aquí es que necesitas como manejarte mejor tú en este entorno, o sea, necesitas, ya sea que te falte como que confianza para dar pasos hacia adelante, o que necesites, te digo, como que de alguna forma conocerte más, o sea, necesitas, digamos, saber bien a dónde estás yendo, más que nada porque, digamos que usualmente, te digo, tus cartas hablan de la llegada de sentimientos importantes, entonces, usualmente cuando hay personas que tienen como que muchas ganas de comprometerse y todo, pues también tienen muchas demandas, entonces aquí sí necesitarías digamos que sí necesitarías como que poner todo de ti, porque te digo, es algo bueno, pero sí necesitas como que desprenderte, ya sea de ciertas actitudes, de ciertas ideas preconcebidas, cosas así, ajá, entonces como que sí necesitas reevaluar un poco más o menos, pues qué es lo que estás haciendo, cuál es tu tipo, por ejemplo, ajá, son cuestiones así, entonces te digo, o sea, la situación como que se va a prestar, algo por ahí se va a dar, pero sí vas a tener que cuestionarte mucho qué has hecho hasta ahora. No, se la lancé, bueno, sí le Ok, wow, qué fuerte y qué interesante. Gracias. Es un tanto perturbador. Ya la última pregunta, voy a hacer la última pregunta. Estoy por sacar un proyecto, estoy por sacar la segunda temporada de mi podcast. Ajá. Quiero ver si le va a ir bien, si debo de continuar con ese proyecto, si me vienen más oportunidades relacionadas a lo que es pues como que comunicación, ¿no? Se podría decir, Sí, sí. A lo que es la comunicación y todo eso. Okay. ¿Me vienen más oportunidades? Okay. Ok. Listo. Okay. Estoy nervioso. ¿Será que este es el fin del hombre araña? ¿O será la continuación? Mira, usualmente tus cartas hablan como de cuestiones relacionadas a la fortaleza, al orden. Entonces, probablemente no. O sea, probablemente solo necesitas como que organizarte mejor y cuestiones así. Okay. Porque mira, cuando son cosas como que muy trágicas, sí, o sea, sí se nota. Ok. Durante un tiempo que estuvo llamando Tilín. Yo estaba llamando, ¿qué pasó Tilín? Y yo dijo de la verga. Ay, no sé. ¿Has visto las pulseras que obtienen en el
Pues mira, esta carta de aquí está igual muy vinculada a la idea de responsabilidad, de fortaleza, etcétera. Entonces, en este caso, lo importante es que seas constante porque sí es algo que se va a dar, pero pues si necesitas como que de alguna forma replantear un poco tu manera de trabajar. Esta carta de aquí está relacionada con el optimismo, entonces habla de algo que usualmente sale bien. Digamos que se vincula mucho a la idea de éxito. Esta carta de aquí básicamente habla como de suerte, entonces se refiere mucho a cuestiones que a lo mejor, digamos, salen de manera fácil, pero a veces también habla de cosas como superficiales. Entonces, digamos que son cuestiones que van y vienen rápido. Esta carta de aquí, te digo, igual se relaciona mucho con la comunicación, entonces habla, por ejemplo, de grupos similares. En este caso, usualmente representa personas cercanas, y esta carta de aquí representa como esta idea igual de compromiso. Entonces, digamos que en tu caso sí te va a ir bien. Probablemente te vaya, sea más fácil si lo haces como con ayuda de tus amigos, o sea, si tratas de vincular de alguna forma a tus amigos en este proyecto, por ejemplo, tratar de vincularlos a lo mejor como invitados en tu podcast o darles como alguna tarea por ahí, lo más probable es que crezcan en grupo. Entonces, te digo, sí te va a ir bien. Entonces, igual trata de aprovechar como que las oportunidades breves, porque te digo, esta carta representa cosas que van y vienen. Entonces, digamos que este progreso no va a ser tan notorio de que, ay, ya mañana soy famoso. Sí. Pero es una cuestión en la que te va a dar como, digamos, pues oportunidades como que puntuales para hacer cosas. Entonces, te recomiendo que las cosas que tengas por hacer, las tomes. O sea, trata de no, digamos, de no postergar como que las cuestiones para largo plazo. Si puedes hacer algo con ello, te digo, sobre todo que involucre a gente cercana, estaría muy bien. O sea, te va a ayudar tanto a sacarlo adelante tú, digamos, a un plazo largo, como a las personas alrededor. Entonces, es más probable incluso que crezca más rápido. Entonces, te digo, sí, solamente trata, pues eso, ¿no? Como de apoyarte en la gente que está cerca de ti, las personas en las que confías y todo. Ajá. Ok. Wow. Entonces, yo creo que sí vamos así a trabajar de esa forma. Te va a ir bien. Muchas gracias. Ay, yo le pegué el micrófono. Pues bueno, amigos, aquí junto a Lucy, nos despedimos de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. No me lo esperaba, la verdad. Son muchas cosas buenas, pero también algunas malas en ciertas cuestiones. Sí. Pero pues bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en un nuevo video. Nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse y darle like. Así que nos vemos.